que no hay guerra buena, dicen, y la guerra obliga a la gente a hacer cosas terribles. En noviembre del 2024, la JEP imputó a 6 exintegrantes del secretariado de las FARC por reclutamiento forzado y violencia sexual contra niños. Este mes que viene, abril, las FARC deberán decidir si aceptan o no su responsabilidad por estos y otros delitos contra menores. La JEP contabiliza 18.667 niños. 18.667 niños que fueron víctimas de reclutamiento, pero además de los más terribles abusos por parte de las FARC. Estos niños hoy se sienten abandonados por el Estado y sin justicia. Diana, usted habló con una de estas niñas, hoy por supuesto adulta. Sí, Gustavo, hablé con Daisy. Ella hoy tiene 38 años, es mamá de 5 hijos y aún llora cada vez que recuerda cómo fue reclutada por la fuerza, por las FARC. Me reuní con ella en Bogotá y le pedí que me contara su historia. Ella es Daisy y esta historia comienza en Casanare. Bueno, Daisy, comencemos esta historia en Casanare, su infancia. Pues mi infancia realmente fue hasta los 11 años. Fui de una familia muy humilde. Estudié hasta cuarto primaria en ese entonces, pero fui muy feliz con mis padres, mis hermanos, hasta que llegó la guerrilla. ¿Cómo se da ese día en que usted llega a la guerrilla? Eso fue en unas fiestas en el pueblo. Me acuerdo que mi mamá nos dijo, vámonos a las fiestas. Nosotros cada año salíamos al pueblo. Y resulta y pasa que allí, cuando nosotros llegamos, había muchísima guerrilla. Tal vez me estaban espiando a mis papás, porque yo tenía 11 años. Y una noche llegó un comandante del Frente 28, se llamaba Yair. Y le dijo a mi mamá, venimos por la muchacha. Así como si uno fuera un animal, peor. Le dijeron, o la entrega o le pegamos un tiro. Y me puse a llorar, pero más sin embargo tomé como esa valentía y le dije a mi mamita, tranquila, yo me voy, porque yo sabía que si ella no aceptaba, la mataban. Esa misma noche me llevan, fue la imagen más desgarradora para mí, porque ver a mi madre que se arrodillaba y se le colgaba de los brazos al guerrillero para que no me llevara, porque era una niña, tenía 11 años, y de ahí me desprendieron para siempre de mi madre. ¿Cuánto tiempo estuvo usted? Tuve 3 años casi. ¿Y cómo fue? Para mí fue una de las experiencias más duras que he tenido en mi vida, porque tenía 11 años, era una niña que ni siquiera me había desarrollado como mujer, como adolescente. Cuando llegué allá, me llevaron a un campamento, me llamó uno de los jefes, me acuerdo tanto de una guerrillera que hacía el papel de enfermera. Me llevaron no solo a mí, sino como a 10 niñas habían ahí en ese campamento de 12, 13, 11 años. Yo era la más pequeña. Me dijeron quítese los pantalones, quédese sin ropa interior, en medio de una carpa. Yo dije, Dios, ¿qué nos van a hacer acá? Y mientras yo esperaba, las otras ya estaban haciendo el procedimiento que yo no entendía qué era, ni siquiera tenía idea. Cuando vi una de ellas que salió llorando, le dije, ¿qué le hicieron? Me dijo, me metieron algo en mi parte íntima, me duele demasiado. Ni siquiera me imaginaba qué era. Y me tocó mi turno. Nunca se me va a olvidar que me dijeron, abra las piernas. Una de esas guerrilleras me metió como una espátula en mi útero, ahorita que entiendo las cosas, y me metió un ate de cobre. Cuando apenas era una niña, nada, yo era una niña, ni siquiera me había desarrollado. Y salí con el dolor más grande del alma, de todo. Sentí que me desgarraban por dentro y de ahí me dio una hemorragia que duré como 15 días con ese té de cobre. Y a los exactamente 15 días, creo que había cumplido con esa té, me abusaron. Ahí empezó los abusos más horribles de mi vida, porque me violaron cuando ni siquiera había sanado mi útero. Me desgarraron el alma, creo, ¿no? Porque
Trato de ser fuerte a veces, pero cuando recuerdo todo esto, me duele. Daisy, cuando empieza este proceso de las FARC y este proceso de paz, ellos en un principio niegan el reclutamiento de menores y niegan el abuso de menores. ¿Qué tanta participación tuvieron estos comandantes de las FARC en estos abusos de los que usted y tantas niñas fueron víctimas? Me parece que son unos mentirosos, son cínicos, porque se burlan de las víctimas que fuimos de ellos. Porque los comandantes principales de las FARC fueron los que hicieron todo esto. Porque si ellos no hubiesen ordenado reclutar tantos niños como me pasó a mí, no fuera sucedido esto. Porque las FARC sí violó niños, sí reclutaron a niños menores de edad. Yo tenía 11 años. Me violaron, me abusaron de todas las maneras posibles. Daisy, una de las personas que ha negado su participación en estos procesos de abuso contra los menores en las filas de las FARC es la hoy senadora Sandra Ramírez. ¿Qué papel tuvo ella? Griselda Lobo, Sandra Ramírez es la misma. Ella era la mujer del comandante general de las FARC. Y ella de tiro fijo, ella era de Manuel Marulanda. Ella era la que mandaba también. Ella ordenaba, hacía filas de niñas de 11, 12, 13 años para los comandantes generales en esa época del secretariado de las FARC. Uno pasaba primero por el registro de ella y después lo mandaba con el comandante que decidiera con qué niño iba a estar esa noche. Es decir, ella le llevaba a las niñas. Y ella lo hacía los domingos y los miércoles, porque esos días eran los días de tener, me perdona lo que le voy a decir, ser como tan clara, pero esos días eran los días de tener sexo, los comandantes, porque los comandantes eligían cuál niña iba a estar con ellos, y la que hacía eso era Sandra Ramírez. La senadora que ahora dice que es como que se la da de que ella es la que nos da ejemplo de moral, es una cínica. Ella debería estar en la cárcel, no debería estar en el Congreso, porque ella era la que nos escogía y la que nos mandaba a que nos violaran toda la noche. Yo a ella la conocí en San Vicente del Caguán, entonces nos escogían y nos llevaban solo para que nos violaran y ya nos sacaban de ella. Nos ponía como de empleadas a las niñas para ella, porque ella hacía todo lo que el marido le dijera y nos humillaba, nos amenazaba. Cuando ella quería ordenaba consejos de guerra, nos mandaba a amarrar. No solo ella, sino todos los comandantes que están allá en el Congreso de la República. Ellos son los asesinos, violadores. Diana, cuando uno oye este testimonio de cosas que uno como periodista ha sabido y ha percibido durante tanto tiempo, pues uno queda otra vez destruido. Y yo creo que la paz tiene unas consecuencias, la paz tiene unos acuerdos, la paz tiene una posibilidad en ciertos escenarios de olvido, de perdón, de reconstrucción, pero estas cosas no se les puede echar tierra por encima. Una cosa es reclutar mayores y ponerlos a combatir, que es doloroso, que es triste, que atenta contra los derechos humanos, pero estos abusos son de enfermos mentales, son de personas que tienen un problema mental muy grave y muy delicado en su cerebro, y esto no se puede olvidar y no puede caer en la impunidad. Lo que hicieron con niños, Cristo, es que esto no tiene presentación. No, ninguna, Gustavo, y por eso es tan importante que avance la JEP en esas imputaciones y en la imposición de las condenas. Aquí hubo un acuerdo de paz, se construyó un sistema de justicia transicional que ha sido elogiado en el mundo entero, pero necesitamos que ya se comiencen a imponer las sanciones a los miembros del secretariado de las FARC en las distintas imputaciones. Obviamente ahí viene la discusión de siempre en poner en una balanza justicia y paz. Se sacrificó justicia en el acuerdo de paz, ahora hay que aplicar
esa justicia que impone penas restrictivas de la libertad entre 5 y 8 años. Esto es un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad que no es amnistiable, que no es indultable, según la legislación internacional, y así quedó consignado en el acuerdo. Una cosa es el combate, la actividad política y la legalidad, muchísimas cosas que se entienden de una guerrilla y por eso se hace la paz con ellos, pero esto no tiene presentación. Este año es una prueba de fuego para la JEP, para imponer las sanciones. De quinta categoría, repugnante de verdad. ¿Ella cómo hizo para no terminar allá en la guerrilla, Diana? Gustavo, esto fue un drama constante, 3 años en los que ella sufrió todo tipo de abusos. Precisamente una mañana después de que ella es golpeada durante toda la noche, inclusive ella, le cuento, Gustavo, tiene unos deditos de su mano torcidos y ella me cuenta que fue porque esa noche el comandante que la violó la golpeó tanto que le partió todos los dedos de su mano. Esa mañana, cuando ella se levanta con ese dolor, hay un combate entre la guerrilla de las FARC y el ejército. En ese combate pusieron a los niños de escudo. Daisy fue la única sobreviviente. Tenía 13 años. A esa edad fue llevada a un hogar de bienestar y ahí estuvo viviendo hasta que cumplió los 18 años. Desde ese entonces, como imaginará Gustavo, su vida ha sido una constante lucha por sobrevivir. Hoy le pregunto precisamente qué siente ella cuando ve a estos comandantes de las FARC como senadores en el marco de este acuerdo de paz con las FARC. Esto me contesta Gustavo. Siento una gran indignación, una tristeza profunda, porque estos son unos criminales de lesa humanidad. Ellos nos abusaron, violaron, asesinaron, nos desplazaron, tantos años que hicieron, y ahora ya sentados de congresistas haciendo la ley de la República, mientras las víctimas de ellos estamos sufriendo y tratando de luchar cada día. Para el Estado, nosotros las víctimas somos invisibles. La herida que me dejaron fue muy grande, tal vez ya cicatrizó, pero nunca se me va a borrar esa cicatriz que me dejaron. No solo lo hablo por mí, lo hablo por las miles y miles de niños reclutados de este país, que no se hizo justicia, no han contado la verdad, ni mucho menos nos van a reparar. Nosotros somos las víctimas invisibles, las víctimas que sufrimos, los que realmente sufrimos el conflicto, fuimos nosotros los niños. Y no, mire dónde estoy. Es una víctima que pide aún justicia, pero en este país no va a pasar nada, porque la justicia es para, no sé, para el más bobo, o sea, porque para ellos no. Daisy trabaja hoy como empleada doméstica y me cuenta cómo cuando saben que estuvo reclutada por las FARC, pues sencillamente la botan del trabajo. Tiene 5 hijos, pero logró con mucho esfuerzo que su hija mayor estudiara medicina en la Corpas gracias a un crédito del ICETEX que uno de sus patronos se ofreció a pagar. Pero, pues usted sabe, Gustavo, como ahora se decidió que el ICETEX no girara más recursos a la universidad privada, pues es imposible que su hija siga estudiando. Así que su lucha ahora es porque esta hija pueda seguir adelante con su carrera. Gustavo, como usted mencionaba esta cifra, Daisy es solo una de las 18.677 niños y niñas que fueron víctimas de las FARC. Ella me dice que las FARC le destruyeron completamente la vida, pero que se va a seguir levantando cada día para sacar a sus hijos adelante, que no va a permitir que nadie les dañe la vida a sus hijos como las FARC lo hicieron con ella.